Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz, energía y sobre todo verdad. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas por internet, alimentándose de la especulación y la malicia, y que, francamente, me ha dejado con la boca abierta y no precisamente por buenas razones. Vamos a desmentir juntos algunos de los rumores más, ridículos, absurdos y francamente dañinos que se han dicho sobre nuestra querida Demet Özdemir. Prepárense porque algunas de estas historias son tan descabelladas que parecen sacadas de una telenovela de ciencia ficción mal escrita o de un sueño febril de un guionista con demasiada cafeína. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de desinformación, a esta marea de falsedades que buscan empañar la imagen de una artista brillante, no olviden apretar ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola gota de verdad que compartimos aquí. Su apoyo, su atención y su compromiso con la verdad significan el mundo para mí y nos dan la fuerza para seguir adelante. A ver, seamos honestos, el mundo de la farándula, ese universo tan fascinante y a veces esquizofrénico, especialmente el turco, que es tan vibrante, tan rico en talento y con una audiencia tan apasionada, a veces genera unas olas de rumores que, lejos de la realidad, se convierten en verdaderos huracanes mediáticos. Estas historias, alimentadas por la curiosidad insaciable y, lamentablemente, por la envidia y la maledicencia, pueden llegar a distorsionar la imagen pública de figuras que admiramos. Y Demet Özdemir, siendo una figura tan querida, admirada y con una carrera tan fulgurante, una estrella que brilla con luz propia en el firmamento de la actuación turca y global, pues no es ajena a este fenómeno. Su belleza cautivadora, su talento innegable y su carisma arrollador la convierten en un blanco perfecto para las especulaciones sin fundamento. Pero hoy es un día para poner un alto a las especulaciones vacías, para desmantelar esas historias que, lejos de aportar algo positivo, solo buscan generar polémica barata, atraer clics fáciles y, en algunos casos, dañar la imagen de una persona que ha trabajado incansablemente con disciplina férrea y una dedicación admirable para llegar hasta donde está, para labrarse un nombre y una carrera sólida y respetada. Vamos a separar la paja del trigo, a separar los hechos de las invenciones, la realidad de la fantasía. El primer rumor que me hizo arquear las cejas hasta el techo, hasta casi tocar el flequillo, es algo así como que Demet tiene un clon secreto que la sustituye en eventos o grabaciones. Sí, lo han leído bien. Un clon. Como si estuviéramos viviendo en una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Yo me pregunto en qué momento de la historia de la humanidad, en qué recoveco de la imaginación colectiva hemos llegado a pensar que una celebridad exitosa, una actriz en la cima de su carrera, necesita un doble idéntico para realizar sus labores, para pisar una alfombra roja o para protagonizar una escena emotiva. ¿Acaso estamos en una película de espías donde la verdadera Demet se dedica a descansar en una isla paradisíaca mientras su doble trabaja sin descanso? La verdad es que esta teoría no solo es hilarante, es cómica, es digna de una serie de dibujos animados, sino que carece de cualquier lógica, de cualquier fundamento, de la más mínima pizca de sentido común. Demet es una profesional dedicada, presente en cada uno de sus proyectos, su energía en el set es palpable, su compromiso con cada personaje es profundo y auténtico. Su talento y su carisma son únicos e irrepetibles, son parte de su ADN artístico. No hay clones, señoras y señores, hay una sola, única e incomparable Demet Özdemir brillando con luz propia, desplegando su magia y cautivando al público con su presencia inigualable. Es como si la gente pensara que las cámaras de televisión son máquinas de duplicación mágica, como si fuera tan fácil replicar la esencia de un ser humano, especialmente de una artista con tanta personalidad. Por favor. Cuando uno ve sus entrevistas, sus apariciones públicas, su energía desbordante en el set, la pasión que transmite en cada escena, se da cuenta de que es ella, y solo ella. La idea de un clon es tan de película de serie B, tan inverosímil, que sinceramente da risa. Es un reflejo, quizás, de la incredulidad ante el éxito arrollador de una persona que parece demasiado perfecta. Otro rumor que circula con una insistencia sorprendente, como un mal sueño recurrente, es que Demet Özdemir es una persona extremadamente difícil de tratar en el set, que tiene un carácter insoportable, que es una verdadera diva que exige un trato especial y caprichoso. Ahora entiendo perfectamente que cada persona tiene su propia personalidad, sus manías y sus virtudes. Y también es cierto que el estrés de las grabaciones, las largas jornadas de trabajo, las presiones de la industria pueden generar situaciones tensas y desafiantes. Sin embargo, las historias que he escuchado,
las supuestas anécdotas que circulan pintándola como una tirana, una déspota o una diva insoportable, son simplemente falsas. Son invenciones destinadas a crear una imagen negativa que no se corresponde con la realidad. De hecho, los testimonios de compañeros de reparto, de directores, de maquilladores, de asistentes de producción y de todo el equipo técnico que ha tenido el privilegio de trabajar con ella suelen ser completamente opuestos. Hablan de ella como una colega profesional, respetuosa, empática, que se involucra en su trabajo con una pasión contagiosa y que tiene una excelente relación con todos, desde el protagonista hasta el último extra. Es más, muchos de ellos resaltan su humildad, su sencillez, su agradecimiento por las oportunidades que tiene y la forma en que trata a todos con la misma consideración. Cuando una persona es tan exitosa, cuando su talento es tan evidente y su popularidad tan grande, es fácil que se generen envidias y malintencionados comentarios, que se creen narrativas negativas para intentar, de alguna manera, empañar su brillo. Pero la reputación que ella se ha labrado a través de su profesionalismo impecable, de su dedicación incansable y de su calidez humana es mucho más fuerte, mucho más sólida que cualquier rumor malintencionado o cualquier chisme barato. Es la típica historia de que cuando a alguien le va bien, cuando brilla con tanta intensidad, siempre hay quien intenta apagarle la luz, quien busca razones para justificar su propia frustración o envidia. Y hablando de rumores que suenan a leyenda urbana, a esos mitos que se transmiten de boca en boca y que adquieren tintes de verdad para quienes no se molestan en investigar, está aquel que asegura que Demet Özdemir ha undergone cirugías estéticas extremas y poco naturales para conseguir su apariencia actual. A ver, para empezar, es un tema completamente personal y privado si alguien decide o no someterse a algún procedimiento estético. La belleza es diversa y cada persona es libre de tomar las decisiones que considere sobre su propio cuerpo y su imagen. Pero segundo y más importante es que la belleza de Demet es innata, es una combinación de genética privilegiada, un rostro expresivo, unos ojos profundos y una sonrisa que ilumina, y se ha desarrollado con el tiempo con un cuidado personal constante, con un estilo de vida saludable y sobre todo con el arte del maquillaje y la iluminación profesional que también saben resaltar sus atributos. Es cierto que todos podemos y debemos mejorar nuestra imagen con un buen estilista, un maquillador talentoso o un equipo de producción que sepa cómo presentarnos de la mejor manera, eso es parte del mundo del espectáculo, es parte de la magia del cine y la televisión. Pero la idea de que su rostro es una construcción artificial, una máscara que nada tiene que ver con su yo real, es ridícula. Su belleza es radiante, natural, es evidente la frescura y la vitalidad en sus facciones. Lo que sí es cierto, y esto es crucial entenderlo en la era de las redes sociales, es que la cámara, los filtros, la edición y la iluminación profesional, a veces manipulan las imágenes de formas que pueden llevar a conclusiones erróneas, a percepciones distorsionadas. Las fotos que vemos en Instagram, en Twitter o en otras plataformas a menudo están retocadas, optimizadas para mostrar una versión idealizada. Pero juzgar su belleza basándose en fotos editadas, en comparaciones poco rigurosas o en comentarios malintencionados de personas que buscan criticar por criticar, es, sinceramente, una falta de respeto, una superficialidad alarmante. Su encanto verdadero, su atractivo magnético, reside precisamente en su autenticidad, en la expresividad de su mirada, en la calidez de su sonrisa, en la forma en que transmite emociones a través de su rostro. Ahora pasemos a uno de los rumores más absurdos, más inverosímiles y, sinceramente, más inventados que he escuchado últimamente, y es que Demet Özdemir, supuestamente, está involucrada en un triángulo amoroso secreto, una red de pasiones ocultas con dos de sus coestelares en una de sus series más populares. Un triángulo amoroso. Además secreto. Yo me imagino a los guionistas de Hollywood pensando, aquí hay material para la próxima gran película de Hollywood, para una serie de Netflix de éxito internacional. La realidad, queridos míos, la cruda y simple realidad, es que Demet es una profesional consumada y mantiene relaciones cordiales, de amistad y de compañerismo con sus compañeros de trabajo, como es completamente lógico y esperable en cualquier ambiente laboral. La línea entre la ficción y la realidad se difumina muy fácilmente para algunas personas, especialmente para aquellas que se dejan llevar por la fantasía, por el drama. Y es ahí, en esa confusión, donde nacen estas fantasías de triángulos amorosos y dramas personales que solo existen en sus mentes. Es importantísimo recordar, y no me cansaré de repetirlo, que lo que vemos en pantalla es actuación, es arte, es una construcción narrativa. Fuera de los sets son personas que trabajan juntas, que comparten un proyecto profesional y que mantienen relaciones laborales sanas y respetuosas.
Inventar historias de este tipo, crear escándalos inexistentes, no solo es profundamente irrespetuoso hacia Demet y sus colegas, sino que también trivializa el arduo trabajo que realizan para dar vida a sus personajes, para construir mundos ficticios y para entretenernos. ¿Acaso no es suficiente con la química que vemos en pantalla, con la intensidad de sus actuaciones, con la emotividad de las escenas? Tenemos que inventarles vidas privadas complejas y enredadas para satisfacer nuestra necesidad de drama y chisme. Y para rematar esta lista de despropósitos, de absurdos que rozan lo ridículo, encontramos el rumor de que Demet Özdemir utiliza métodos poco éticos, oscuros o incluso mágicos para mantener su éxito y popularidad. Es decir, que su estrellato no es solo fruto de su talento, de su trabajo arduo y de la conexión con el público, sino que hay algo más oscuro, algo clandestino, algo sobrenatural detrás de todo. Vamos, que la acusan de brujería, de pactos con el diablo o de algún tipo de conjuro para mantenerse en la cima. Es increíble cómo cuando una persona alcanza un nivel de éxito tan alto, cuando su estrella brilla con tanta intensidad, la mente humana, en su afán por encontrar explicaciones, a veces recurre a las fantasías más disparatadas y menos racionales. Su éxito se debe a una combinación poderosa de factores: su talento indiscutible, su dedicación inquebrantable, su profesionalismo ejemplar, su capacidad innata para conectar con el público a un nivel emocional profundo y una carrera construida con esfuerzo, perseverancia y una visión clara de sus objetivos. Los años de estudio en escuelas de actuación, las horas interminables de ensayo, la pasión que pone en cada papel, la forma en que se entrega a cada proyecto, todo eso es lo que la ha llevado a donde está, a la cima de su carrera. No hay atajos, no hay trucos baratos, no hay fórmulas mágicas. Solo el trabajo duro, la disciplina férrea y el talento excepcional de una artista que ama lo que hace y que dedica su vida a perfeccionar su arte. Es la clásica envidia, la clásica incapacidad de aceptar que el éxito, en muchas ocasiones, es el fruto de la meritocracia, del esfuerzo y la dedicación. En resumen, queridos amigos, hemos desmantelado algunos de los rumores más ridículos, más infundados y más dañinos que han circulado sobre Demet Özdemir. Desde la existencia de un clon secreto hasta acusaciones de un carácter insoportable, pasando por supuestos triángulos amorosos dignos de telenovela barata y métodos poco éticos o mágicos para mantener su fama. La verdad, la realidad desnuda y simple, es que Demet es una artista talentosa, una profesional dedicada, una persona íntegra y una figura inspiradora. Su éxito es el resultado de su esfuerzo incansable, de su talento natural, de su carisma arrollador y de una pasión por su arte que contagia a todos los que la rodean. Nada más, nada menos. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos, especialmente en esta era digital donde las noticias falsas y los rumores se propagan a la velocidad de la luz, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo barato, por el morbo o por las falsedades que buscan dañar la imagen de personas que, en su mayoría, trabajan honestamente para ganarse la vida y para ofrecernos entretenimiento de calidad. Espero sinceramente que este vídeo les haya parecido interesante, que les haya abierto los ojos a la realidad y que les haya ayudado a poner las cosas en perspectiva. Siempre es importante defender la verdad, desenmascarar los bulos y no permitir que la desinformación empañe la imagen de las personas. Cuéntenme en los comentarios, ¿han escuchado alguno de estos rumores? ¿Qué piensan ustedes sobre la proliferación de la desinformación en el mundo del espectáculo y en general? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que hemos aportado un grano de verdad y lucidez, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido valioso, a seguir investigando y a seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de descubrir la verdad, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos.